Hola a todos. Bienvenidos a otra sesión aquí en canal, donde profundizamos en la teología, los estudios bíblicos y las verdades históricas. Si les gusta explorar la historia del cristianismo y fortalecer sus conocimientos espirituales e intelectuales, están en el lugar correcto. Antes de comenzar, no olviden. Visto grueso negro, darle like a este vídeo nos ayuda a llegar a más personas que buscan la verdad bíblica. Visto grueso negro, suscribirse al canal, para no perderse nuestras lecciones semanales. Visto grueso negro, compartir este vídeo con amigos y familiares, difundamos el conocimiento juntos. Visto grueso negro, comentar abajo, ¿han escuchado alguna vez que Constantino creó la Biblia? ¿Creen que es cierto? Déjenme saber sus pensamientos. Ahora, entremos en el tema de hoy. Muchas personas afirman que el emperador Constantino determinó qué libros debían estar en la Biblia durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Quizás hayan visto vídeos y artículos que dicen que la Biblia es simplemente una creación política, moldeada por decisiones humanas en lugar de inspiración divina. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿Fue la formación del canon bíblico una estrategia política? ¿Realmente Constantino seleccionó qué libros debían incluirse? ¿O es solo otro error histórico que se ha propagado con el tiempo? En este vídeo, analizaremos los hechos y exploraremos la verdadera historia de cómo se formó la Biblia. Así que tomen su cuaderno y bolígrafo, porque tenemos muchos datos históricos para compartir. Comencemos. Uno de los malentendidos más comunes que circulan en línea es la creencia de que el emperador Constantino determinó el canon bíblico en el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Según esta afirmación, antes de Constantino no existía una Biblia definida, y fue su influencia política la que dio forma a la colección de libros que hoy reconocemos como las Sagradas Escrituras. Esta idea sugiere que existían numerosos evangelios y otros textos, y que Constantino, junto con sus asesores, eligió solo 4 evangelios y descartó el resto. Algunos incluso argumentan que antes de Constantino, la Biblia solo consistía en el Antiguo Testamento, y que la selección de libros fue una decisión humana, no divina. Este argumento ha llevado a muchos a cuestionar si la Biblia que tenemos hoy es realmente inspirada por Dios o simplemente el producto de una agenda política. Además, algunos afirman que diferentes grupos cristianos tienen Biblias completamente distintas, como la Biblia hebrea, la Biblia protestante y la Biblia católica, lo que implicaría un proceso de selección manipulado. Si estas acusaciones fueran ciertas, entonces toda la base del cristianismo estaría fundamentada en maniobras políticas en lugar de guía divina. Pero, ¿existe alguna evidencia histórica que respalde estas afirmaciones? En la siguiente sección, examinaremos los orígenes de estas acusaciones y determinaremos si Constantino realmente jugó un papel en la formación de la Biblia tal como la conocemos hoy. Para comprender completamente si Constantino jugó un papel en la creación de la Biblia, primero debemos examinar el desarrollo histórico del canon bíblico. Antes de Constantino, el concepto de una colección de libros sagrados ya estaba bien establecido entre los cristianos. El Antiguo Testamento fue reconocido a partir de la tradición judía, y los primeros cristianos ya habían comenzado a distinguir qué textos eran inspirados y autoritativos para su fe. Uno de los principales argumentos que respaldan la afirmación de que Constantino influyó en la Biblia es la existencia de diferentes versiones de las Escrituras. Se señala que hay variaciones entre la Biblia católica, la Biblia protestante y la Biblia hebrea, así como diferencias en los libros incluidos. Sin embargo, estas diferencias se desarrollaron a lo largo de siglos, a través de debates teológicos y procesos históricos, y no por una sola decisión política. Otro malentendido clave es que, antes de Constantino, la Biblia no existía como un libro unificado. Si bien es cierto que el canon aún se estaba refinando, los primeros líderes cristianos ya tenían preferencias claras sobre qué libros se consideraban sagrados. Por ejemplo, para el siglo II después de Cristo, las comunidades cristianas ya usaban los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como los principales relatos de la vida de Jesús. El canon de Muratori, alrededor del 150 al 170 DC, enumeraba la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, mucho antes de la época de Constantino. Varios padres de la Iglesia, como Ireneo de León, Clemente de Alejandría y Orígenes, hacían referencia a libros específicos como autoritativos y divinamente inspirados. Estos hechos muestran que el proceso de reconocimiento del canon bíblico ya estaba en marcha siglos antes de Constantino.
La afirmación de que la Biblia fue creada de repente en Nicea ignora el desarrollo orgánico del canon, que se basó en las enseñanzas apostólicas, la aceptación comunitaria y la coherencia teológica. A continuación, exploraremos de dónde surgió realmente el mito del papel de Constantino en la creación de la Biblia. La afirmación de que Constantino creó el canon bíblico no proviene de ninguna fuente histórica antigua. De hecho, esta idea se remonta al siglo XVIII, cuando el filósofo Voltaire, un conocido crítico del cristianismo, difundió esta afirmación sin ninguna evidencia sólida. Pero, ¿de dónde sacó Voltaire esta idea? Sorprendentemente, su argumento se basó en un texto satírico medieval llamado Sinodicum, escrito alrededor del siglo VIII o IX. Este relato ficticio describía humorísticamente cómo los obispos en el concilio de Nicea supuestamente colocaron todos los escritos cristianos en un altar y rezaron por guía divina. Según la sátira, los libros que quedaban en la parte superior eran aceptados en la Biblia, mientras que los demás eran descartados. Sin embargo, esta historia nunca fue pensada para ser tomada como un hecho histórico. Era una broma, una anécdota ficticia, pero Voltaire la usó para argumentar que la Biblia era una construcción política humana en lugar de un texto divinamente inspirado. Incluso historiadores posteriores, incluyendo algunos eruditos no cristianos, han desmentido esta afirmación. Por ejemplo, Edward Gibbon, un historiador famoso por la decadencia y caída del Imperio Romano, descartó la idea de que Nicea tuviera algo que ver con la selección de libros bíblicos. El problema es que, a pesar de ser falsa, esta idea ha seguido propagándose, especialmente en la era moderna. Muchas personas hoy en día aún repiten este mito, asumiendo que Constantino personalmente decidió qué libros debían incluirse en la Biblia. Sin embargo, no existe ningún registro histórico, ni en los registros oficiales de Nicea ni en ninguna fuente primaria de la época, que indique que el canon bíblico se discutió en el concilio. En la siguiente sección, examinaremos lo que realmente sucedió en el concilio de Nicea y los temas que realmente se discutieron. Si Constantino no determinó el canon bíblico, entonces, ¿qué se discutió realmente en el concilio de Nicea? Los registros históricos muestran que el concilio se centró en 4 temas principales, ninguno de los cuales implicó la selección o eliminación de libros de la Biblia. 1. La controversia arriana. El tema más crítico en Nicea fue la doctrina del arrianismo, una creencia promovida por Arrio, un obispo de Alejandría. Arrio enseñaba que Jesús no era divino, sino un ser creado, una afirmación que causó división dentro de la Iglesia. El concilio se reunió para resolver esta disputa teológica, rechazando finalmente el arrianismo y afirmando la divinidad de Cristo. 2. La fecha de la Pascua. En ese momento, los cristianos en el este y el oeste celebraban la Pascua en fechas diferentes. La Iglesia oriental seguía el calendario judío de la Pascua, mientras que la Iglesia occidental celebraba el domingo después del equinoccio de primavera. El concilio decidió que la Pascua debía observarse el domingo, alineando así la tradición cristiana. 3. El cisma meleciano. Otro debate en Nicea involucró a Melecio, un obispo de Egipto, que había nombrado obispos ilegalmente mientras el obispo legítimo, Pedro I de Alejandría, estaba en el exilio. Esto causó confusión y división entre los líderes de la Iglesia. El concilio abordó el problema, reafirmando la autoridad eclesiástica adecuada. 4. Regulaciones eclesiásticas y el credo de Nicea. El concilio también discutió cómo manejar a los obispos y clérigos acusados de herejía. Además, se redactó el credo de Nicea, una declaración de fe cristiana, para afirmar claramente la naturaleza divina de Jesús y unificar la doctrina cristiana. A pesar de las afirmaciones modernas, no hay evidencia histórica de que el concilio debatiera qué libros debían incluirse en la Biblia. Los registros oficiales del concilio de Nicea no contienen ninguna mención del canon bíblico. Además, Constantino no controló las decisiones del concilio. Aunque convocó la reunión, no era teólogo y tenía poco entendimiento de la doctrina cristiana. De hecho, Constantino inicialmente apoyó a Arrio, lo que demuestra que no estaba en posición de dictar asuntos teológicos. El concilio de Nicea jugó un papel crucial en la formación de la doctrina cristiana, pero no tuvo nada que ver con la selección de los libros de la Biblia. La afirmación de que Constantino determinó el canon en Nicea es simplemente un mito histórico sin base en los hechos. En la siguiente sección, exploraremos cómo se desarrolló realmente el canon bíblico a lo largo del tiempo. Si el canon bíblico no se determinó en el concilio de Nicea, entonces ¿cómo tomó la Biblia su forma final? La verdad es que el proceso de reconocimiento de los libros divinamente inspirados comenzó mucho antes de Constantino y continuó durante siglos después de él.
1. El significado del canon. El término canon proviene de la palabra griega canon, que significa regla o medida. Con el tiempo, llegó a significar la lista de libros sagrados considerados autoritativos para la doctrina cristiana. 2. El reconocimiento temprano del Antiguo Testamento. La comunidad judía ya había establecido una colección sagrada de escrituras mucho antes del surgimiento del cristianismo. Para la época de Jesús, la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, era ampliamente aceptada y se usaba en la vida religiosa judía. La Septuaginta, traducción griega de la Biblia hebrea, completada alrededor del siglo III a.C., incluía libros adicionales, conocidos más tarde como libros deuterocanónicos. 3. El canon del Nuevo Testamento antes de Constantino. Contrario a la afirmación de que Constantino creó la Biblia, los primeros cristianos ya habían comenzado a identificar escritos inspirados siglos antes del Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. El canon de Muratori, alrededor del 150 al 170 DC, una de las listas más antiguas conocidas de libros del Nuevo Testamento, que confirma que muchos de los mismos libros que usamos hoy ya eran reconocidos en el siglo II. Padres de la Iglesia como Ireneo, alrededor del 180 después de Cristo, Clemente de Alejandría, alrededor del 190 después de Cristo, y Orígenes, alrededor del 230 después de Cristo, hacían referencia y defendían el uso de los 4 evangelios, los Hechos, las cartas de Pablo y otros escritos del Nuevo Testamento. El Diatesaron de Taciano, alrededor del 170 después de Cristo, combinó los 4 evangelios en una sola narrativa, demostrando que la tradición de los 4 evangelios ya estaba aceptada. 4. Los criterios para la canonización. Los libros no se eligieron al azar o por razones políticas, se reconocieron en base a criterios específicos. Visto grueso negro origen apostólico, fue el libro escrito por un apóstol o un asociado cercano de un apóstol. Visto grueso negro uso generalizado, ¿fue aceptado por las comunidades cristianas en diferentes regiones? Visto grueso negro coherencia teológica, ¿se alineaba con las escrituras y enseñanzas ya aceptadas? Visto grueso negro inspiración divina, ¿se consideraba espiritualmente autoritativo y edificante para la Iglesia? Estos criterios evitaron que escritos falsos o cuestionables fueran aceptados en el canon. 5. El canon continuó refinándose después de Constantino. El Concilio de la Odisea, alrededor del 363 después de Cristo, hizo una de las primeras declaraciones oficiales sobre los libros del Nuevo Testamento, pero aún existían variaciones. Los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, confirmaron el canon del Nuevo Testamento de 27 libros. El Concilio de Trento, 1546 después de Cristo, luego reafirmó el canon católico, distinguiéndolo de la Biblia protestante. El canon bíblico no se creó de una sola vez, se desarrolló a lo largo de siglos, basado en la aceptación teológica, histórica y comunitaria. Los libros de la Biblia no fueron impuestos por una sola autoridad como Constantino, más bien, fueron gradualmente reconocidos como divinamente inspirados por las primeras comunidades cristianas. En la siguiente sección, examinaremos el papel de la Iglesia Católica en la finalización del canon y abordaremos malentendidos comunes. Aunque el proceso de reconocimiento del canon bíblico comenzó mucho antes de Constantino, la Iglesia Católica jugó un papel clave en su formalización a través de concilios regionales y discusiones teológicas. Sin embargo, es crucial notar que ningún concilio o autoridad única decidió repentinamente qué libros debían estar en la Biblia, fue un proceso gradual guiado por la tradición y la doctrina. 1. Concilios tempranos y discusiones sobre el canon. Concilios regionales abordaron la cuestión de qué libros debían considerarse escritura, pero estas decisiones no fueron universales al principio. El Concilio de la Odisea, alrededor del 363 después de Cristo, discutió qué libros podían leerse públicamente en las iglesias. Los concilios de Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, confirmaron oficialmente los 27 libros del Nuevo Testamento, alineándose con lo que la mayoría de las comunidades cristianas ya habían aceptado. 2. El Concilio de Trento y el canon final. En respuesta a la Reforma Protestante, siglo XVI, la Iglesia Católica reafirmó oficialmente el canon bíblico en el Concilio de Trento, 1546 después de Cristo. Este concilio declaró el canon infalible e inmutable, confirmando la inclusión de los libros deuterocanónicos, que los protestantes luego excluyeron de sus versiones de la Biblia. 3. La Vulgata y el papel de Jerónimo. San Jerónimo,
Siglo IV después de Cristo, tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Algunos argumentan que Jerónimo hizo referencia a Nicea en relación con ciertos libros, pero esto es muy discutido. Jerónimo mismo no creía que todos los libros deuterocanónicos fueran inspirados, pero los incluyó bajo la autoridad papal. 4. Malentendidos sobre la autoridad de la Iglesia. Aunque la Iglesia Católica ayudó a confirmar el canon, no lo inventó. Las comunidades cristianas ya habían estado usando estos libros durante siglos. La Iglesia no creó las Escrituras, las reconoció y preservó, asegurando que las generaciones futuras heredaran una tradición bíblica consistente. La Iglesia Católica jugó un papel importante en la afirmación del canon, pero la Biblia no fue una creación repentina de ningún concilio o líder político. Más bien, el canon se estableció a través de siglos de reflexión teológica, consenso comunitario y confirmación eclesiástica. En la siguiente sección, exploraremos cómo el canon judío influyó en la Biblia cristiana y aclararemos los mitos sobre la Septuaginta. El canon judío y la Septuaginta, aclarando malentendidos. Uno de los principales malentendidos sobre la formación de la Biblia es la idea de que existían múltiples cánones judíos en competencia antes del cristianismo. Algunos afirman que existía un canon alejandrino judío, que supuestamente incluía libros adicionales que luego se convirtieron en parte del Antiguo Testamento católico. Sin embargo, la evidencia histórica no respalda esta afirmación. 1. El canon judío ya estaba establecido. Para la época de Jesús, la comunidad judía ya había reconocido un conjunto de escrituras sagradas. Las fuentes judías antiguas se refieren consistentemente a 22 a 24 libros, que corresponden a los mismos libros que se encuentran en el Antiguo Testamento protestante hoy, organizados de manera diferente pero con el mismo contenido. No existía un canon alejandrino universal que incluyera libros adicionales. Esta idea fue introducida mucho después sin evidencia histórica. 2. La Septuaginta y su papel. La Septuaginta, LXX, fue una traducción griega de las escrituras hebreas, completada alrededor del siglo III a.C. Con el tiempo, se incluyeron escritos griegos adicionales en algunas copias de la Septuaginta, que luego se conocieron como libros deuterocanónicos. Sin embargo, las autoridades judías antiguas nunca reconocieron oficialmente estos libros adicionales como parte de la Biblia hebrea. 3. El uso cristiano de la Septuaginta. Los primeros cristianos dependían en gran medida de la Septuaginta, ya que muchos judíos y gentiles de habla griega se convertían al cristianismo. Padres de la Iglesia como Ireneo y Orígenes hacían referencia a la Septuaginta, pero no existía un canon fijo del Antiguo Testamento en ese momento. Cuando Jerónimo tradujo la Vulgata latina, notó que los libros deuterocanónicos se incluían por autoridad de la Iglesia, pero no todos los eruditos los consideraban completamente inspirados. 4. Diferencias entre los antiguos testamentos judío y cristiano. El canon judío se finalizó en el siglo II después de Cristo, rechazando los libros adicionales que se encontraban en algunas copias de la Septuaginta. Los protestantes siguieron el canon judío, eliminando los libros deuterocanónicos de su Antiguo Testamento. La Iglesia Católica mantuvo estos libros, afirmando su uso en el Concilio de Trento, 1546 después de Cristo. Nunca existió un canon alejandrino judío universalmente aceptado, y los libros del Antiguo Testamento fueron ampliamente reconocidos antes de la época de Jesús. La Septuaginta jugó un papel importante en el cristianismo primitivo, pero no era un canon judío oficial. Entender esta historia ayuda a aclarar por qué diferentes tradiciones cristianas tienen variaciones en sus cánones del Antiguo Testamento. En la siguiente sección, discutiremos cómo funcionó el proceso de reconocimiento de los libros bíblicos y por qué algunos libros fueron incluidos mientras otros fueron rechazados. La formación del canon bíblico no fue un proceso arbitrario o político, fue un reconocimiento gradual de los libros que se consideraban divinamente inspirados y autoritativos. Las primeras comunidades cristianas no seleccionaron los libros al azar, los evaluaron y probaron en base a criterios específicos. 1. Los criterios para reconocer libros inspirados. Los libros que finalmente se incluyeron en la Biblia tuvieron que cumplir ciertos estándares. Visto grueso negro origen apostólico, fue el libro escrito por un apóstol o un asociado cercano de un apóstol. Visto grueso negro uso generalizado, ¿fue ampliamente leído y aceptado por las comunidades cristianas en diferentes regiones? Visto grueso negro coherencia teológica, ¿se alineaba con las escrituras y enseñanzas ya aceptadas? Visto grueso negro autoridad espiritual, ¿demostraba el texto inspiración divina y edificación para la Iglesia?
Estos criterios evitaron que escritos falsos o cuestionables fueran aceptados en el canon. 2. El papel de las comunidades cristianas. El proceso de reconocimiento de las escrituras fue orgánico, lo que significa que las iglesias en diferentes regiones favorecieron naturalmente ciertos textos que tenían valor espiritual y doctrinal. Algunos libros fueron aceptados de inmediato, mientras que otros permanecieron en disputa durante siglos antes de ser finalmente reconocidos. Los libros del Nuevo Testamento ya se usaban ampliamente en la adoración y la enseñanza mucho antes de que los concilios de la Iglesia abordaran el tema. 3. ¿Por qué se rechazaron algunos libros? Varios escritos, incluidos los evangelios gnósticos y otros libros apócrifos, fueron excluidos del canon por las siguientes razones. Autoría tardía. Muchos libros apócrifos fueron escritos siglos después de los apóstoles y carecían de conexiones apostólicas auténticas. Errores doctrinales. Algunos textos, como el Evangelio de Tomás, contenían enseñanzas que contradecían la teología cristiana. Influencia limitada o regional. A diferencia de las escrituras aceptadas, que eran reconocidas en todo el mundo cristiano, algunos libros solo se usaban en comunidades aisladas. 4. El papel de los concilios de la Iglesia. Ningún concilio eligió los libros de la Biblia, más bien, los concilios confirmaron lo que ya era ampliamente aceptado por las comunidades cristianas. Como se discutió anteriormente, concilios como Hipona, 393 después de Cristo, y Cartago, 397 después de Cristo, afirmaron el canon del Nuevo Testamento, pero estas decisiones se basaron en siglos de reconocimiento previo. Los libros de la Biblia no fueron impuestos por un gobernante o un concilio, fueron reconocidos con el tiempo porque reflejaban una revelación divina auténtica. El proceso de canonización aseguró que solo las escrituras genuinas e inspiradas fueran preservadas, mientras que los escritos posteriores de origen cuestionable fueron excluidos. En la siguiente sección, discutiremos los malentendidos comunes sobre el canon bíblico y por qué los debates modernos a menudo tergiversan los hechos históricos. Hemos explorado la verdad detrás de la afirmación de que Constantino creó la Biblia, separando los hechos históricos de los mitos modernos. Como hemos visto, la formación del canon bíblico fue un proceso gradual y bien documentado, guiado por la comunidad cristiana primitiva y principios teológicos, no por manipulación política. Pero esto es solo el comienzo de la conversación. Todavía hay mucho más por descubrir sobre la historia de la Biblia, el cristianismo primitivo y las verdaderas historias detrás de los malentendidos populares, por eso no querrán perderse nuestros próximos vídeos. Visto grueso negro, ¿estaban siempre de acuerdo los primeros cristianos sobre qué libros eran escritura? Visto grueso negro, ¿por qué se excluyeron algunos libros de la Biblia? Visto grueso negro, ¿cómo sobrevivió la Biblia a siglos de controversias y persecuciones? Si estas preguntas les interesan, asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Además, no olviden darle like a este vídeo, ayuda a difundir esta importante discusión a más personas. Compartir con amigos y familiares que construyamos una comunidad de personas que buscan la verdad. Comentar abajo, ¿qué les sorprendió más de la discusión de hoy? ¿Qué temas les gustaría ver a continuación? Su participación apoya directamente la producción de más vídeos como este, ayudándonos a llevar contenido valioso y bien investigado a más espectadores. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Mantengan la curiosidad y sigan explorando.